Oigan, vean, les voy a mostrar algunas fuentes de la noticia con la que amanecí hoy Estados Unidos y Trump, que se estrelló contra el mercado, que ya ni siquiera vio venir este golpe. La Reserva Federal le dio un frenón brutal a Donald Trump en la cara mientras la economía estadounidense se va por el caño. Es un golpazo brutal. Les estoy mostrando demasiadas fuentes que están hoy hablando de esto que es impactante porque de alguna manera Trump quiso dejar ciega a la Fed, a la Reserva Federal, a quien se supone que controla la política monetaria de los Estados Unidos, quiso pues taparle los ojos para forzarla a bajar las tasas de intereses como si fuera su títere. Y pues lo que consigue al final del día Trump es hundir a Estados Unidos en este problema con el que amanecen hoy y obtuvo exactamente lo contrario, porque al fin vemos a un Donald Trump que queda expuesto, a un Trump que queda solo y el mensaje que es clarísimo, que cuando todo se vuelve niebla, pues no se pisa el acelerador, lo que tienes que hacer es frenar, es manejar con más precaución. Así funcionan las tasas de interés. Y lo que Trump quiso hacer en una carretera en la que no se ve nada, porque no hay claridad en los mercados, es acelera, baja las tasas de interés, es como pisa el acelerador. Oye, no sé si hay una curva o un barranco, tú dale. Y lo que vimos fue un frenón. Un frenón que vino justo después de que Trump intentara manipular los datos económicos del país, sobre todo durante el cierre del gobierno, pero pues el mercado no perdona. No perdona y ya se está hundiendo en cámara lenta. Miren, vamos por partes porque esto es más grave de lo que parece. Lo que pasó, y para decirlo de una forma muy sencilla, ¿cómo llegamos a este escenario desastroso, a pues fíjense nada más, viernes de Halloween, al final, viernes de terror en los Estados Unidos? ¿Cómo llegamos a este vaya viernes de terror hoy en Estados Unidos en los mercados? Bueno, pues el presidente Donald Trump aprovechó este shutdown, el cierre del gobierno federal, para desconectar a propósito la Oficina de Estadísticas Laborales. Acuérdense que nosotros les dijimos que ese era su plan desde el primer momento en el que cambió al jefe de la Oficina de Estadísticas, que es básicamente el área que entrega los datos más importantes sobre la inflación. ¿Cómo saber si Estados Unidos tiene inflación, desempleo, salarios, consumo, si aprovechando la excusa del shutdown cerró todos estos datos? O sea, quiso dejar ciega a la Fed. Quiso que la Reserva Federal pues no supiera qué está pasando en Estados Unidos, fingir que todo está bien. La cosa es que esos datos los necesita para decidir si sube o bajan las tasas de interés. Y esa jugada es directa porque sin datos oficiales, la Fed pues va a estar a oscuras, no va a tener brújula. Repito, es como manejar en un día nublado, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que van a obligarlos a cortar tasas a ciegas. ¿Cuál era la lógica de Trump? Forzar una bajada de tipos de emergencia, meterle esteroides artificiales a la economía estadounidense y hacerla parecer saludable justo antes de las elecciones, aun cuando supiera que después de eso va a ir a dar el ranazo, ¿no? Y se fue de manos, porque aunque la Fed no tenía sus herramientas clásicas para decir, a ver, cómo está la inflación, cómo está el desempleo, para yo saber cómo le vas a prestar a alguien, se las pongo así, ¿cómo el banco te va a dar una tarjeta de crédito si no le das primero cuáles son tus ingresos, en dónde trabajas, a quién le debes, qué tan buena paga eres? De entrada, si tienes trabajo. Bueno, así con la Fed. ¿Cómo va a recortar tasas si no tiene estos datos? Y entonces la Fed lo que hace es agarrarse de lo que puede. ¿Cómo? Fíjense nada más. Increíble. Esto no había pasado en los Estados Unidos, ¿eh? Resulta que la Fed agarra datos de Adobe, agarra estadísticas internas regionales, agarra informes de empresas privadas. ¿Saben cómo cuál? ADP. Les decía yo el otro día, si ustedes tienen una nómina aquí en Canadá también se da mucho y en Estados Unidos, que tu recibo de nómina, tu talonario, que tienes una app y te llegan por correo, ya es electrónico y dice ADP. Bueno, pues son estas empresas grandes que manejan nómina.
hacen la dispersión. Y entonces ellos saben, por ejemplo, es muy sencillo, si antes manejaban, no sé, 4 millones de nóminas y ahora solo manejan 2.8 millones de nóminas, ¿qué quiere decir? Pues que se recortaron 1.2 millones de empleos. ¿Dónde quedaron esos empleos? Se agarraron de encuestas precisamente a cadenas de suministros y bueno, con todo ese rompecabezas incompleto, pues igual la Fed concluye, a ver, estamos metidos en un broncón. La economía estadounidense está mucho más frágil de lo que Trump dice. O sea, pensábamos que la economía de los Estados Unidos estaba mal. Según los datos de los que pudo agarrarse la Fed, está peor. Y el dato que lo deja completamente desnudo es este. La tasa de interés interbancaria, que cuando, fíjense, por ponerles un ejemplo, que Biden, que las cosas iban mal, pues ahora están peor. Porque cuando Biden estaba al mando, esas tasas estaban cerca del 5.3%, la tasa de interés cambiaria. ¿Saben a cómo está ahora? A 3.75 y a 3.9. O sea, las tasas están por el suelo. Entonces se supone que esto estaría siendo un incentivo para la economía, ¿no? Para que la gente agarre créditos, se endeude. Ni así se levanta. Ni con tasas bajas hay crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el problema no son los intereses. Fíjense, por cierto, ayer el Banco de Canadá aquí acaba de recortar las tasas de interés, le dio otro recorte más de 0.25, creo que ya están en 2.5 las tasas de interés. Una chulada. Una chulada, porque si quieres comprar una casa, por ejemplo, aquí en Canadá, esa es tu tasa de interés, 2.5. No sé cómo andábamos en México, pero ya la última vez que lo vi, déjenme averiguar porque es bueno saber, ¿no? Tasa hipotecaria en México, a ver a cómo anda en estos momentos. Anda en 9.5 y 11.8, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, 11.8 interés. Comprar una casa por acá, 2.5. Entonces, eso es un buen incentivo. El problema es que en Estados Unidos, a pesar de que están en 3.9, la gente no compra. ¿Qué quiere decir? No es que la gente no se anime a comprar porque la tasa de interés sea alta en Estados Unidos. La gente no se anima a comprar porque no tiene trabajo, porque el gobierno tiene sin pagarle ya 31 días con hoy, porque muchos se quedaron desempleados y no encuentran otra cosa. Entonces, ¿cómo vas a gastar si no tienes dinero? Ni aunque sea fiado. Entonces, el problema es fiscal, es político. Y el resultado directo de las decisiones de Donald Trump ahí está, que es un verdadero desastre que, repito, hoy le está reventando en la cara. Bueno, fuera que a Trump, el problema es que a todos los estadounidenses, y ahí lo están viendo ustedes, el motor del carro simplemente no arranca porque Trump lo inundó. La votación del Comité Federal de Mercado Abierto pues fue clara, fíjense. Datos que sacamos de Reuters que dicen que la votación fue de 10 a favor, 2 en contra. Entre los que apoyaron el recorte también se reporta que hay hasta aliados de Trump como Michelle Baumann, Christopher Waller, incluso Kate Mirren, que eran incondicionales de Trump allá dentro de la Fed y que Trump quería que se recortaran las tasas y que dijeron, ¿cómo las vamos a recortar si el país está prácticamente quebrado? Si no hay empleo, si la inflación está terrible. Estas personas venían directamente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Y ahora que están en la Fed dicen, pues es que, ¿se acuerdan ustedes saben de qué me estaba yo acordando cuando leí esta nota? Y estos personeros de Trump que hoy están en la Fed y hasta ellos dicen, no hombre, pues ¿cómo crees, no? Cuando Juan Vargas en La Ley de Herodes, no sé si han visto esa película buenísima, llegan y llega Juan Vargas con el sacerdote y le dice que, pues, que está metido en un broncón, ¿no? Que la gente no lo quiere y le dice el sacerdote, pero ¿cómo no te van a odiar? Pues si eres un monstruo. Y así, o sea, la Fed quería un recorte todavía más agresivo, incluso de medio punto, lo que básicamente pues es una admisión desesperada. Desde dentro de la Casa Blanca saben que la cosa está mucho peor de lo que ellos están diciendo, que ya no hay manera
de disfrazar este colapso, porque es una señal de que la bomba ya está activada. Nadie tiene cómo desactivarla ya, ese es el problema. Ni la Fed, ni Trump, ni nadie. Y aquí, amigos, es donde esto se va a poner más peligroso. Es un asunto geopolítico además, pero es una bomba de tiempo geopolítica porque mientras Trump está jugando con las palancas del poder como si fuera un niño jugando con un carrito, ¿no? Pues el resto del mundo está mirando porque las tasas de la Reserva Federal no nada más es una cosa de un tema doméstico. Esto afecta a todo el sistema financiero internacional. El dólar, pues acuérdense que nos guste o no, todavía es la moneda de referencia global. Y si la Fed empieza a mover las tasas sin datos, a ciegas, sin transparencia, sin respaldo, pues entonces va a desatar una cadena de desconfianza que va a arrastrar bancos centrales, ¿eh? De hecho, ya hay señales de tensión en mercados emergentes. El Fondo Monetario Internacional, ya en el corte que saca en septiembre, decía y ya advertía que los movimientos desordenados de la Fed, de la Reserva Federal, pues lo único que van a hacer es provocar salidas de capital de países del sur global y un repunte de la inflación importada. O sea, todo por el intento de Trump de usar al Banco Central como una herramienta electoral. Y lo más peligroso de todo esto, pues, es que Trump está tratando de controlar los tres pilares de la economía de los Estados Unidos al mismo tiempo, que no debería, porque si algo nos había querido enseñar el capitalismo, es que esto no se hace según las reglas de los Estados Unidos que impuso al mundo, que es la política fiscal, la política monetaria, sobre todo, que es algo que no se había visto, ¿no? Trump controla los datos, Trump controla la política fiscal y Trump controla la política monetaria. Eso es una narrativa. ¿Qué credibilidad puede haber en esto? Un dato importante. La Fed, la Reserva Federal, cuando decimos Fed hablamos de la Reserva Federal, de quien controla la economía, pues la política monetaria de los Estados Unidos, existe desde 1913. Y la razón por la que se creó fue precisamente para hacer algo muy independiente del poder político de los Estados Unidos, muy independiente del presidente de los Estados Unidos. Es algo que el presidente no controla, ni el Congreso, ni el Senado, es esa parte. Pero ahora Trump quiere decidir cuánto dinero se imprime, en qué se gasta, y además quiere controlar la narrativa sobre que supuestamente su economía va muy bien. ¿Y cómo lo hace? Pues ocultando los datos reales, que hablan de que no va bien, va terrible. Ese es el tipo de esquema, amigos, que ya vimos en muchos otros países. Turquía, por ejemplo, cuando Erdogan despidió a 3 presidentes del Banco Central en menos de 2 años porque se negaban a bajar las tasas. ¿Y cómo acabó eso? Pues fui el año pasado, como ustedes saben, a Estambul, y sacabas un rollo de billetes y decías, debe tener mucho dinero, ¿no? Curioso porque casi nadie quiere la moneda turca, casi todos prefieren euros. Entonces traes un montón de billetes que al final del día pues no valen mucho. No valen mucho. Miren, no les miento, al final del día, aquí tengo mi cartera, me tuve que regresar con liras turcas. Aquí tengo de todo, miren, aquí tengo unas liras turcas bellas, porque pues nadie las quiso, ahí se las vamos a ponerlas aquí, ahí está la lira turca. Pero por cierto también, miren, un abrazo a mi bellísimo Venezuela, que aquí tenemos unos cuantos bolívares, ojalá se recomponga muy pronto los bolívares. En fin, por cierto, 2 ejemplos muy buenos, del problema que puede partir. Bueno, el tema de los bolívares, ese es un problema mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Y por supuesto, no podía faltar el superpeso, miren, aquí está. Sí. Ahí está, el superpeso mexicano, ¿no? Que Trump le está metiendo pie. Esa es la realidad. Pues a millones de personas, con nombre, con apellido, y que ahora durante el cierre del gobierno, pues no solamente se paralizaron oficinas administrativas, también se suspendieron pagos del SNAP, que son los vales de comida para familias vulnerables. Según
datos del Center on Budget and Policy Priorities, que dice que más de 41 millones de personas en los Estados Unidos, imagínense, para ser exactos, 42 millones de personas dependen de esos cupones, de esas estampillas para poder comer. 1 de cada 4, por cierto, son niños estadounidenses que se están quedando sin comer. Pero a Trump, pues no le tembló la mano. Canceló los fondos del SNAP. Congeló salarios completos de trabajadores federales. Y lo hizo todo pues, como parte de una estrategia para generar presión económica, para forzar las decisiones de la Fed. Y luego pues para venderse como El Salvador. Nada más que no le salió. Y no es la primera vez que Trump intenta manipular así el sistema. Acuérdense que la vez pasada que él era presidente, en el 2019, presionó públicamente a Jerome Powell para que bajara las tasas de interés. Y cuando no lo hizo como él quería, pues lo acusó de que no sabía qué hacía, que dañaba la economía estadounidense. No él, nada más que ahora Trump fue más lejos porque ahora desconectó todas las herramientas que la Fed utiliza para fijar sus tasas. O sea, lo que Trump hizo fue sabotear al dólar. Básicamente, sabotear al dólar. ¿Cómo llega gente que dice aquí? Información en la carta para zurditos llorones. Has de ser uno de esos amantes del capitalismo sin capital, casi ya divino. Bueno, pero no voy a decir, ¿no? Casi adivino que eres un seguidor de Milei. Te lo puedo jurar, vaya. Dime si no, Homer Simpson 4115. De esos que aman al capitalismo y no tienen un centavo en la bolsa. Defensores del capitalismo sin capital, pero odian a los zurdos. Y aman el cactus y lo abrazan. Y no te das cuenta que esa jodida situación en la que ahora Milei está exacerbando no es la salida ni la solución para los problemas tan terribles que tiene una distribución de la riqueza que es sumamente injusta. Pero bueno, por cierto, estamos hablando de capitalismo y estamos hablando de un Donald Trump que va en contra del capitalismo, porque el libre comercio, el libre mercado, defender la independencia de los bancos centrales, esas son instituciones del capitalismo, no de lo que tú llamas izquierdas lloronas. Entonces, mi querido Homer Simpson 4115, te comportas como un zurdo, según lo que tú dices, según tu definición de zurdo, ¿no? O sea, en fin. ¿Y en qué momento se vuelve un insulto en esta vida, en este mundo, decirle a alguien zurdo cuando debería de ser prácticamente un halago, ¿eh? Digo, si ser de derecha es esto que Donald Trump está haciendo, saboteando su propio banco central, no, gracias, yo paso. El propio Jerome Powell dijo en una rueda de prensa que pues cuando estás manejando en la niebla, pues frenas, no aceleras. El ejemplo que yo les daba hace rato, ¿no? Esa es la realidad. Y ahora la diferencia, pues es que esto ya los está golpeando en la cara a ellos. Esta manipulación está golpeando al dólar y a gente que ni la debe ni la teme. Gente que, pues, al final del día eran trabajadores, que no les importa si son de derecha o de izquierda, que lo único que quieren es vivir, poner comida en la mesa, y no regalada, no quieren estampillas del SNAP. Ellos quieren cobrar en su trabajo que hace 31 días que no les pagan porque hay un shutdown, que ellos no se explican por qué llevaban décadas trabajando en una planta ensambladora y ahora ya no. Granjeros que no se explican por qué antes eran ricos sembrando y vendiendo soya y ahora están prácticamente quebrados después de que China no les comprara 1 kilo de soya. Ni 1 kilo, vaya. Ayer vimos a un Donald Trump, antier, desesperado, yendo a los brazos de Xi Jinping a decir, cómprame soya, por favor, y te doy los descuentazos que quieras. Y cuando Donald Trump sabotea precisamente desde adentro su economía y encima oculta las señales del desastre, pues la Fed no va a poder hacer milagros. Y lo más irónico, amigos, es que esto pasa justo cuando Trump se prepara para su defensa ante la Corte Suprema por ese tema de los aranceles, que están a punto de caerse,
que se calcula que impuso más de $1,000 millones en tarifas e importaciones. Más de 130 países afectados o productos de esos países. Los afectados son los estadounidenses que pagan al final, pues, el sobrecosto de esos aranceles. Y ahora el tribunal va a revisar si Trump tenía siquiera autoridad legal para hacerlo. La audiencia es esta primera semana de noviembre, la próxima semana ya la vamos a ver. Hay que estar atentos porque esto puede ser un golpazo para Donald Trump. Y mientras eso pasa, pues él se está lanzando a Europa a organizar estos shows mediáticos, a pedir ayuda, a fingir que él tiene el control. Se fue a Asia, pero el mercado ya habló. Y el golpe que recibió de los mercados esta semana, amigos, ahí lo tienen, no fue anecdótico. Este fue un golpazo. Y es el tipo de movimientos que disparan las alarmas en todos los centros financieros del mundo. Eso que están viendo ahí son señales de que los inversionistas internacionales no le tienen confianza a la economía estadounidense y están sacando su dinero de ahí. Están congelando proyectos, están elevando las tasas de riesgo de crédito y cuando eso pasa, el dólar se debilita. Y las tasas suben en consecuencia, es lógico. Y cuando las tasas suben, pues ¿qué pasa? Que el acceso al crédito se vuelve más difícil o se restringe y la inflación se dispara. Es un efecto dominó. Y todo esto pues es consecuencia directa del caos político y económico que Trump ha generado con cada una de estas jugadas. Yo les decía que la vida y la economía es como un restaurante. Tú puedes comer todo lo que quieras. Pero antes de pararte de esa mesa, hay que pagar la cuenta. Y ahora ya le están pasando la cuenta a Donald Trump. Es una cuenta que se sentó a comer sin tener dinero para pagarla. La señal ahí está, la dio esta semana la Reserva Federal, que fue contundente. ¿Qué dijo? No vamos a acelerar en medio de la niebla, que ustedes mismos provocaron. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.